que vamos a vivir en el cielo, y por eso hoy vamos a cuestionarnos por medio de esta cita bíblica que ahorita les va a compartir Ale, en dónde está nuestra fe, una fe milagrera o una fe que busca la salvación. Así es que pues vamos a empezar con una pequeña oración y vamos a consagrarnos en el nombre sea de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora sí, pues vamos a dejar que el Señor hable. Les he dicho una y otra vez que al Señor le encanta provocar encuentros. En este momento hay 10 personas que fueron al encuentro de Jesús, que fueron a buscar sanación, que fueron porque estaban perdidos, que fueron porque Jesús era su única opción. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentres hoy, pero hoy vamos a ir todos juntos como esas 10 personas, no voy a hablar más, vamos a ir como esas 10 personas buscando la única solución que tenemos en la vida, que es verdadera, que es Jesucristo. Así es que vamos a entrar ahora en ese contexto de esas personas de las que hoy vamos a hablar en la palabra de Dios. Vamos a ser nosotros, vamos a ser tú y yo, quien nos está viendo, amén. Y nos vamos a meter en ese personaje y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pues muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita presencia en medio de nosotros. Gracias por un día más de vida. Gracias por mi familia, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Señor. Gracias porque no nos ha faltado nada que comer, no nos ha faltado nada que llevarnos a la boca, no nos ha faltado absolutamente nada, Señor. Por eso hoy te damos gracias. Gracias porque en medio de esta situación que estamos viviendo, pues aquí estamos, Señor, y eso es gracias a ti. Tú nos has manifestado tu muestra, tu amor, tu fidelidad, Padre, y pues no estamos más que agradecidos contigo. Gloria a ti, Señor. Y pues también te agradecemos las cosas buenas y las cosas malas. Te agradecemos porque esas cosas malas muchas veces tienen que suceder para que volvamos a ti, como sucedió en este pasaje de la historia de este evangelio tan hermoso, y pues nos consagramos a ti, abrimos nuestro corazón para que tu palabra entre y se haga fértil en la tierra que es nuestro corazón, que esta semilla caiga, que un día dé fruto y fruto en abundancia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos fuerte al corazón. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber que estás ahí. Queremos oír una palabra tuya, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti. Nuestro ser tiene sed de ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén, Hennos aquí que nos has llamado. Gloria a ti, Señor. Y te decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor Jesús. Bueno, pues hoy vamos a tocar este tema maravilloso. A mí me gusta mucho, fíjate, esta cita, esto que vivió el Señor con estos 10 hombres, con estos 10 leprosos, que es en Lucas 17:11, para que lo vayas poniendo, Lucas, para que vayas buscando. Lucas. Saca tu Biblia, hermano. 17:11. No saques el celular, saca tu Biblia, ve por tu palabra, córrele. Lucas 17:11. Empieza a familiarizarte no con tu celular, sino con tu palabra en la mano. Esta palabra que está viva, que es Jesús mismo, porque la iglesia lo ha puesto en el mismo lugar que en la Eucaristía. Así es que abre tu palabra, familiarízate con ella, subraya lo que te parezca importante, subraya esa palabra en la que tú sientes que Dios te está hablando con todo el corazón, la que sientes que te llegó, esa palabra, agarra un lapicito, un color y subráyalo porque es verdaderamente Jesús hablándote, amén. Entonces, bueno, vamos a empezar, Lucas 17:11, pero antes de empezar esta cita, yo quiero preguntarte cuántas veces te has sentido defraudado por las personas, ¿no? ¿Cuántas veces has sentido, por ejemplo, que has hecho algo por alguien, que te has desvivido por alguien, por ejemplo, le has ayudado económicamente, cuando ha tenido una necesidad, has ido con él, lo has apoyado emocionalmente, lo has apoyado económicamente,
lo has apoyado de distintas formas. Amén. Y te ha pasado, ¿eh? Que, una frustración. híjole, que de repente te enteras que que has ayudado anda hablando de ti, o ya no lo volviste a ver, o te defraudó, te engañó, te mintió, sí, ¿no? sí. Te falló. Que te desvives, ¿no? También por esa persona y buscas todo por ayudarlo. Por ejemplo, hasta con tu novia o con tu pareja te ha pasado, ¿no? Que te desvives, no sé, le llevas flores, le dices cosas hermosas y haces cosas para llamar su atención y no te pela, y pierdes esa emoción, ¿no? Porque dices, no, pues no me peló y yo he hecho tantas cosas y te pones triste. Bueno, vamos a empezar decepcionado. Estamos hablando en pocas palabras de las personas que te desilusionan, de las personas que dices, híjole, yo nunca pensé que tú me fueras a hacer una cosa de estas, ¿no? Eso pasa mucho en el matrimonio, cuando sientes que la persona con la que te casaste te desilusiona como esposo, como no esposa, es lo mismo, ¿no? En el noviazgo claro, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque bueno, es bien cierto y se dice mucho. ¿Cuántas veces en el noviazgo ponemos una cara y cuando está el matrimonio, en verdad, cuando ya sacamos lo que realmente somos, ¿no? Y eso es algo que nos falla mucho. Pero bueno, ¿qué pasó con Jesús en esta cita bíblica? ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, pues vamos a leerles un poquito sobre esta cita, Lucas 17, 11, para que entremos en contexto para que entremos en contexto de lo que les estamos compartiendo, ¿verdad? Esos momentos en los que, híjole, dices, chihuahua, si yo tanto que hice por él, y mira cómo me está pagando. Vamos a ver qué dice. Dice, de camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que separaron a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y añadió, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, wow, Señor. Qué hermosa palabra que hoy nos permite el Señor compartirla con todos ustedes. La verdad es que, híjole, yo no entiendo, la verdad, yo esta palabra me cuesta mucho trabajo entender a esos 9 leprosos, no a los 10. A uno sí lo entiendo, ¿no? Cuando te enamoras del Señor, entiendes. ¿Y sabes por qué? Un solo leproso regresó, pero eso solo pasa cuando estás enamorado del Señor. Cuando no estás enamorado del Señor, como decía Emma, buscamos un Señor milagroso, nada más. Un Señor que me va a sanar, que me va a curar y nos vamos a ir. Pero fíjense, para meternos más en este contexto, dice, los leprosos se enteraron, ¿no? Es lo primero que dice. Los leprosos se enteraron. A pesar de que los leprosos vivían aislados, acuérdense que los leprosos en ese tiempo no podían vivir en la ciudad, no podían vivir en el pueblo con ellos porque estaban infectados, ¿no? Imagínense esos pobres que de repente se les caían los dedos de lepra, se les caían las orejas. Estaban manchados. Y se manchaban, ¿no? Pero la lepra acababa con ellos en su piel. O sea, se despellejaban, se manchaban, se despellejaban. Así vivían los leprosos.
y era muy difícil para ellos poderse acercar. Pero ¿qué pasó aquí? Fíjate, escucharon hasta allá, hasta el rincón en el basurero donde ellos vivían, se enteraron de que Jesús era el Hijo de Dios. El único que podía. El único que los podía ayudar. Que estaba haciendo muchos milagros. Sí, imagínate, estos hombres, los leprosos, cuando fueron, porque para que ellos los dictaran, les dieran su hoja de leprosos, tenían que ir con los sacerdotes. Y esos sacerdotes les dijeron, ¿sabes qué? Les decían, tú te tienes que aislar, y si tú eras de cualquier profesión en aquellos tiempos, pues tenías que dejar profesión. Tenías la lepra, te quitaba la profesión, la lepra te quitaba a tu esposa, la lepra te quitaba tus bienes, la lepra te quitaba tus hijos, la lepra te quitaba todo. Como se hace cuenta que hoy como fueras un preso de cadena perpetua. Al menos aquí los presos pues todavía alcanzan a que aunque tengan cadena perpetua los vayan a visitar, pero estos hombres no podía visitarlos nadie. Les dejaban comida en las afueras. Nadie. A ellos, exacto, con una carretilla les acercaban la comida y ya la dejaban a tal hora y ellos se acercaban a comer como animalitos, ¿no? Como animalitos, como, no sé, era algo bien difícil para ellos. Yo me pongo en los zapatos de un leproso, imagínate, pobres, ¿no? O sea, ya estamos acabados, ya no tenemos sueños, ya no tenemos nada, no hay nada para nosotros, para todo el mundo, nosotros estamos muertos. De hecho, cuando alguno de ellos tenía que ir a la ciudad, al pueblo, pues tenía que ir gritando con una campanita, ¿no? Diciendo, soy leproso, ¿no? Soy impuro, imagínate, ¿no? Gritar, soy impuro. Y iban, dicen que les ponían unos bozales, así haz de cuenta como hoy andamos en el COVID, con unos bozales, y iban tapados de su cabeza. Sus manos, todo, tenían guantes, todo iban tapados, y tenían que estar a distancia, como hoy en la pandemia, a metros de los demás, porque no podían acercarse, porque eran impuros, porque eran pecadores, supuestamente, y había tantas cosas para ellos, ¿verdad? Cuando se acercaban al pueblo, les digo, sonaban su campana, y los sacerdotes, como les decía, ellos fueron los que los limitaron a todo, ¿verdad? Y dice en el capítulo 12, empezando, que los leprosos estaban a distancia. Dice la palabra que los leprosos estaban a una distancia de Jesús, empezándole esta cita, dice que estaban a una distancia de Jesús. ¿Por qué estaban a una distancia? Porque no se podían acercar a nadie. A nadie. ¿Y qué pasa hoy como en nuestro mundo? Como la sana distancia hoy. Exactamente, como hoy la sana distancia. ¿Y qué pasa hoy en nuestro mundo? El pecado, la vida y el desorden es lo que te aleja. Y muchas veces te aleja de lo que más amas, como esos leprosos. Inconscientemente el pecado, si yo vivo una doble vida, si yo vivo en pecado, mi esposa tal vez mi pecado no me lo va a aguantar y se va a alejar de mí, y no a 1, 2, 3 metros como los leprosos, sino el pecado me va a alejar de mi familia, de los que más amo. Y en este caso la lepra a estos hombres los tenía alejados, los tenía aislados, pero había una esperanza para ellos. Había una esperanza. Sabían que la única esperanza que había era Jesús. Y yo no sé si tu pecado no te ha acercado a Jesús, o sigues leproso, o sigue alejado, o sigues a esa distancia a Jesús. Fíjense, ellos no tuvieron miedo. Ellos dijeron, pues no hay de otra, tenemos que jugarnos todas las canicas. Y así pasa. Yo conozco muchos ateos, se los he comentado en algunas prédicas atrás, que ateos, que a hueso colorado, que no, a mí siempre me ofendían y me decían tantas cosas, se burlaban de mí, y los veía hincados, y yo les decía, ¿qué hubo? No, que no. Claro, y el Señor te va a escuchar, porque a esos leprosos el Señor los escuchó, la necesidad. El Señor toda oración que tú hagas es escuchada. ¿Cuáles son las oraciones que no son escuchadas? Las que no se hacen. Si tú no oras, el Señor no te va a escuchar. Y dice en el capítulo 13 que levantaron la voz y las manos. Cuando estaban en el versículo 13, dice que ellos alzaron la voz para que Jesús los escuchara porque estaban lejos. ¿Y tú cuándo vas a levantar la voz? ¿Cuándo vas a alzar la voz para decirle, aquí estoy, como esos leprosos, ¿verdad?
Dijeron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, maestro. Primero que nada, fíjate, reconocieron al Señor como maestro. Y eso es lo primero que tienes que reconocer, y lo ves en el querigma. Tienes que reconocer a Dios, que es el maestro, que es el rey, que es el Señor de señores. Y ellos lo reconocieron y sabían de su poder. Hoy tú sabes de su poder como ellos, ¿verdad? Tú sabes que Dios tiene poder, pero tal vez no has levantado la voz, no has gritado como ellos, no has levantado las manos y le has dicho, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y eso, tal vez por eso tu vida ha sido muy limitada, por eso has vivido lo que has vivido, porque no has levantado la voz y tú sigues lleno de lepra y sigues lleno, pudriéndote cada vez más y más y más. En odio, amargura, En tantas situaciones, exacto, que vas cargando en tu vida y vives lleno de pecado. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así? Y dice en el capítulo 14 que los mandó con los sacerdotes. Y fíjense, esos sacerdotes que los habían aislado, que esos mismos sacerdotes que fueron los que lo hicieron a un lado, hoy Jesús los mandaba de regreso con ellos. Para que dieran testimonio de que cuando alguien está con Jesús, puede sanar y puede cambiar. Y los mandó con ellos, pero ellos ya no regresaron. Ellos, fíjense, cada paso que daban, iban sanando. Cada paso que daban, iban liberándose. Cada paso que daban era salvación, era limpieza, era todo para ellos. O sea, es como imagínate. Es como nosotros en el camino de Jesús, ¿no? O sea, nosotros vamos caminando y en el camino quedamos, vamos sanando, vamos limpiando. Entonces no basta nada más tener una primera experiencia con Dios. La felicidad es un camino que se construye cada día. También ya hablamos un poquito de eso. Entonces, lo dice bien la palabra de Dios y es un signo para todos nosotros. ¡Ey! Yo te voy a ir sanando en el camino. Hay sanaciones que se dan así, hay sanaciones que son arrebatadas y que te sanan en el momento, pero hay sanación interior y limpieza interior que se va sanando en el camino a medida que vamos siguiendo a Cristo, ¿no? Así es. Ellos tuvieron su milagro, ¿no? Vivieron cosas hermosas. Yo me imagino, yo pienso que cuando ellos se vieron sanados, en lugar de regresar a ver al Señor, yo pienso que fueron a ver a su familia, fueron a ver a sus hijos, fueron a ver a sus amigos, fueron a ver a su gordita, a su viejita, que tantos años sin verla, fueron a ver cómo estaba todo, corrieron, yo creo que al mundo desembocados, emocionados, así como cuando sales de un retiro, que sales todo lleno de júbilo, cuando sales de tu querigma, de tu enjes, de tu enses, de cualquier tipo de retiro que vives, sales lleno de gozo y de alegría. Pero ¿qué pasa? Ya no regresas. Eso es lo que pasa con estos 9. Prefirieron ir a ver al mundo que regresar a ver al Señor. Yo te pregunto a ti, ¿qué clase de cristiano católico eres? ¿Qué clase de servidor eres, no? ¿De los que van por el milagro? Los milagreros o de los que se quedan. O de los que se quedan no solo a vivir un milagro, sino a vivir una vida llena, plena del Señor. Problemas siempre va a haber. Mucha gente no creas al que te dice, si sigues al Señor no va a haber problemas. ¿Cómo no? Sí hay, pero hoy estás de la mano del Señor. Hoy estás con el Señor y Él siempre va a estar contigo y siempre te va a ayudar. Amén. Fíjense, de los que van, tú, o sea, como les decía, tú, ¿qué clase de católico eres? Ellos, mientras obedecían al caminar, que eso es bien importante, iban sanando. La obediencia. Hermanos, tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que obedecer al Señor. Cada paso era un paso de obediencia. Era un paso de fe. Y iban sanando. Todo lo que hay, todo. ¿Tú crees que hay cosas que el Señor no puede sanarte? ¿Tú crees que no? Para el Señor no hay límites. Y estos hombres leprosos, estos hombres que ya nadie daba un peso por ellos, tal vez tú estás viviendo una situación o te sientes a veces así,
por tu pecado, por tu miseria que a lo mejor traes adentro, que a lo mejor ni tu esposa ni tus hijos saben lo que tú vives, el pecado ese que traes que te está pudriendo, ¿no? Tal vez no estás pudriéndote físicamente, pero tal vez en tu corazón desde hace muchos años traes algo podrido como un lepra, pero un lepra en el corazón que te está quitando la paz y sigues viviendo con eso, ¿no? Y tú solito te estás aislando de tu familia, de los que más te aman, por eso que traes en tu corazón. Nos aislamos, sí. Y por eso que traes en tu corazón, que no has querido soltar, que no has querido caminar. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, atravesamos o hemos atravesado, cuántas personas que conocemos han atravesado una depresión? A final de cuentas, la depresión es un aislamiento también a causa de situaciones nerviosas. Dicen que algunas raíces de la lepra o de esta enfermedad que no se manifestaba en el Antiguo Testamento como hoy, porque la lepra era un poco diferente, ahorita vamos a hablar un poquito del contexto histórico, pero era por situaciones nerviosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente muy aprensiva, que tenía mucha ansiedad, muy preocupona, tal vez muy enojona. Eso eran síntomas que podían detonar en alguna situación nerviosa. Por ejemplo, hay gente que es tan ansiosa y tan nerviosa que empieza a rascarse, le sale un tipo herpes o manifestaciones en la piel. La piel habla mucho de cómo estamos, gastritis, pero hablo de las cosas de la piel, sí. Cómo se manifiesta, te rascas, ahí se manifiesta. Y esto era algo que también puede venir de algo nervioso. ¿Cuánta gente que tiene depresión también se aísla, ¿no? Y también pues se aísla como los leprosos, no porque la gente la corra, sino porque tu mismo estado de tus emociones están tan mal que tú solito te aíslas. Hoy la lepra puede ser un tipo de depresión, que hay cada día más gente viviendo con depresión. Si tú estás viviendo con depresión, pues vamos a rascar, vamos a pedirle al Señor que vayamos a la raíz de las depresiones, ¿no? Y muchas de las raíces de la depresión es el miedo. Y ahí es donde podemos trabajar, por ahí podemos empezar. Yo te digo a ti, recuerda cuando tuviste tu encuentro con Cristo, cómo venías de leproso. ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti? Yo te pregunto, ¿sigues cerca del Señor? ¿O eres como esos 9 leprosos? Yo te voy a decir una cosa, yo viví una lepra 12 años, muy fuerte. Yo estaba infectado del pecado. Yo no digo que hoy no peco, sí, hoy peco, pero siento que el Señor me ha ayudado a salir de esa lepra, tanto de esa lepra espiritual como de esa ignorancia al Señor y tantas cosas, ¿verdad? No sé cómo estés viviendo o qué es lo que estés viviendo tú, pero si tú ya fuiste sanado por el Señor, ya fuiste liberado, no te vayas. Esto es el principio de una vida maravillosa. Y dice en el capítulo 15, versículo 15, uno de ellos se vio curado y regresó, sintió su poder y su gloria y su amor y regresó alabando a Dios, dice la palabra, en voz alta. Uno de ellos cuando iba caminando, ese que era samaritano. Ese hombre samaritano que no era seguidor de Cristo, que no era judío, pero fue el único que regresó. Fue algo maravilloso. Y muchas veces pasa en las comunidades. Gente que tú invitas, que llevas y que crees que no van a durar. ¿Y que qué crees? Ahí donde los dejaste, ahí siguen. Ahí siguen sirviendo al Señor. Yo tengo muchos amigos en varias comunidades, en varios retiros, que fueron a vivir el retiro y que hemos ido a varios estados y que me hablan, me dicen, oye, fue la primera vez que yo viví un retiro y hoy sigo enamorado del Señor. Yo nunca había estado cerca de Dios y a mí me pasó. Yo no conocía al Señor y en 3 días, ¡pum!, me enamoré del Señor y ya no quise irme. Ya no quise alejarme de su presencia. Y no quiero alejarme nunca de su presencia. Por eso evado y trato de evadir todos los días el pecado
y trato de no abrir ventanas, no soy un santo, no, soy pecador, pero ya tengo conciencia, tengo el santo temor de Dios, porque yo sé que si yo abro ventanas me voy a caer, y si yo abro ventanas voy a dejar de hacer esto, que es predicar, de servir al Señor, de amar a mi familia. Y yo ya estuve del lado del pecado, y hoy que estoy de este lado, viviendo en paz, en calma, me siento pleno y me siento muy, muy tranquilo. Ese hombre que regresó gritaba en voz alta. Imagínate lo que gritaba, ¿no? Ya no gritaba, estoy impuro. No, ya no gritaba, soy alabanzas leproso. a Dios. Gritaba alabanzas. Entonces cambia tu oración de lamento en una alabanza a Dios. Ese es el milagro, en una oración de agradecimiento. Yo les compartí que cuando yo viví mi depresión, estaba de verdad, o sea, yo sentía que cada noche que viví en mi depresión, sé que también es una prueba que Dios me permitió vivir para fortalecer mi fe. Un padre muy amigo de nosotros, muy querido, me decía, dale gracias a Dios. Y yo tenía todo, yo quería más bien gritarle a Dios, reclamarle a Dios, decirle, ¿por qué estoy viviendo esto? Estoy partida a la mitad, no tengo esperanza, siento que me estoy muriendo. Yo muchas veces me despedí de Ale sintiendo que ya no iba a vivir, que ya no iba a amanecer. No sé por qué, pero yo tenía ese sentimiento. Yo le digo a Ale, y les lo he platicado con algunos de ustedes, es como esa sensación cuando sientes que te vas a morir. ¿Cuánta gente que ha muerto, que a lo mejor de alguna forma se ha despedido, o nos han platicado, ¿sabes qué? Se estaba despidiendo porque hace poco con nuestra hermana Cande, que murió su hijo a raíz de un accidente, nos dijo que su hijo un día antes le mandó una alabanza a la 1 de la mañana, y que a ella se le hizo algo muy extraño, y que no, ¿cómo se llama? Pero que le dio gloria a Dios. Y entonces al otro día él tuvo un accidente y a raíz del accidente murió. Entonces ella dijo, él se despidió de mí, o sea, pero lo que me da gusto es que la alabanza que me mandó fue de que se rendía ante los pies de Dios. Esa es la sensación que te acompaña en la depresión. Los que hemos vivido la depresión, de verdad, es una oscuridad muy profunda, y a mí me decía el Padre, transforma tu alabanza como la de este leproso. Deja de quejarte, deja de decirle, Señor, ayúdame, Señor, ten piedad, Señor, socórreme, tengo 2 hijos, ¿qué voy a hacer? Tú te quedas con un 10% de lo malo que estás viviendo, pero el Señor te ha dado un 90% de cosas maravillosas, y tú te quedas, te cierras con esa preocupación pequeña que tienes, y el Señor te dice, y lo que te he sanado, todo lo que te he dado, ¿dónde está? ¿Por qué siempre lloramos? ¿Por qué siempre estamos, ay, Señor, espérame? O cualquier cosa, perdemos la paz, estamos angustiados, tantito nos mueven el tapete y ya estamos preocupados, y ahora qué vamos a hacer. En el capítulo 16 dice en el versículo, estoy con capítulo, en el versículo, es que aquí le puse mal capítulo, regresó a este hombre a los pies de Jesús. Fíjense, este hombre regresó, como lo venimos diciendo, regresó a casa. ¿Cuántos y cuántos capítulos, versículos vemos en la Biblia de hombres que han reconocido su poder y han regresado, ¿verdad? Han regresado. Y este hombre regresó a los pies de Jesús y se postró rostro tierra. No solo llegó y dijo, gracias, Señor, sino que se postró y puso su cara en el piso, rindiéndole a él todo el honor y la gloria a él. Y antes, para que alguien se pusiera cara al piso, pues solo eran a los sacerdotes o a sus amos, ¿no? Cuando eran esclavos. En el templo. O en el templo, sí, pero no había nadie más a quien. Y él, tan solo escucharlo y por haberlo sanado, yo creo que le ha de haber dicho, soy tuyo, tómame, soy tu esclavo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, aquí estoy, soy tu siervo. Y esos son los que el Señor quiere, a esos pecadores arrepentidos, a esos que el Señor ha sanado. ¿Cuántos milagros el Señor te ha dado a ti ahorita en la pandemia? ¿Cuántos familiares has tenido que han tenido el COVID? Y han sanado. ¿Y han regresado?
¿Los ves plenos, llenos, buscando al Señor? No los has visto. Muchos se van, agradecidos o no. como esos 9 leprosos. El Señor los sanó completamente, les regresó la dignidad, la libertad, y ya no volvieron. ¿Cuántos de esos de COVID hoy han regresado a postrarse a los pies de Dios, a darle gracias por una nueva oportunidad? Yo te aseguro que pues aquí hablamos de porcentajes, estamos el 10% habrá regresado, habrá reconocido que es una gran oportunidad la que Dios les dio de ser sobrevivientes de una enfermedad que es una pandemia a nivel mundial, y pues nosotros también, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros somos agradecidos? Aquí, ¿qué fue lo más extraordinario? Que él regresó, los otros se fueron a rendir culto a su familia, a lo que habían perdido a raíz de la enfermedad. El único que regresó a darle culto al único Salvador, al único Dios. No importaba, yo creo que él tenía familia también, pero él reconoció que lo más grande que le había pasado en la vida, lo más importante, era Jesucristo. Y que para él, de ahora en adelante, no había nada ni nadie más importante que Jesucristo. Mientras los 9 más se fueron otra vez a sus vidas, a su mundo, a su familia, Amén. ¿no? Y dice en el capítulo 17, en el versículo 17, ¿dónde están los demás? Les preguntaba Jesús, ¿dónde están? No los veo. Por eso al principio les decía, ¿cuántas veces has ayudado a tanta gente y te han volteado bandera y se han ido? ¿Y cómo te duele? ¿Cómo sientes? ¿No? Imagínate, el Señor le pregunta a este hombre, ¿y los demás? ¿Dónde están? No los veo. Yo te pregunto a ti, ¿dónde estás tú? ¿Estás entre esos 9? ¿O estás entre el samaritano con el samaritano? ¿Con quién te identificas tú? ¿Has regresado? ¿Sigues agradeciendo? ¿Sigues dándole gloria? ¿Eres testigo? ¿Compartes el milagro que hizo en ti? Hermano, el mundo está necesitado de milagros. El mundo está necesitado de testimonios como el tuyo. El mundo está necesitado de gente que predique, que comparta. Fíjense, dice que estos 10 quedaron limpios de la enfermedad, pero solo uno. Esto es algo bien importante. 9 de ellos, dice la palabra, quedaron limpios, dice la palabra. Pero solo uno quedó salvado. Solo uno quedó salvado y quedó sanado. Las dos cosas. Salvado y sanado. Yo creo que yo fui sanado, fui sanado, pero quiero ser salvado. Lucho todos los días por ser salvado. ¿Tú a qué grupo perteneces? Y te lo voy a seguir preguntando en esta prédica. ¿Quieres ser limpiado o quieres ser limpiado y salvado? Yo quiero las dos cosas. Yo no nada más quiero sanar mi enfermedad, mi corazón, sino quiero ser salvado. ¿Y cómo voy a ser salvado? Siguiendo la palabra de Dios. Reconociendo a Jesús. Reconociendo tu pecado y reconociendo a Jesús como el Rey de tu vida. Amén. Amén. Muy bien. Y pues vamos a hablar un poquito del contexto histórico, ya que hablamos ahorita de la lepra. ¿Qué significado tiene la lepra en la palabra de Dios? A diferencia de otras enfermedades o de otras sanaciones que nos podemos encontrar en la Biblia, claro, como los ciegos, los cojos, los paralíticos, la hemorroísa, los pecadores, ¿no? La lepra tenía un contexto incluso desde el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando Dios mandó a Moisés a hablarle a Egipto para la liberación de la esclavitud, lo vemos en el Éxodo, los primeros capítulos del Éxodo, en el 4, dice que Dios le dice a Moisés que metiera la mano en su pecho, en Éxodo 4, dice, mete la mano a tu pecho, y Moisés mete la mano, y en ese momento le dice Dios, ahora saca la mano, y cuando la saca, dice que tenía como escarcha de nieve, que era como una lepra, y en el momento Dios lo limpió, lo sanó, pero le dijo, habla a Egipto y diles que si no dejan salir al pueblo de Israel, entonces con esa mano
esa misma mano que tú metiste al pecho vas a tocar en el mar y se va a convertir en sangre. Entonces, después vemos que alguien que, María, la prima de Moisés, también tuvo lepra. Vemos varios versículos en el Antiguo Testamento. Naamán, el que era el siervo de Eliseo, también por su avaricia quedó lleno de lepra, ¿verdad? Cuando Eliseo no quería recibir nada del profeta Eliseo y él se quedó con las cosas que le ofrecieron, ¿verdad? Él dijo, ¿cómo no? Yo te lo administro, ¿no? Entonces, en ese momento él quedó llenado de lepra. Entonces, ¿qué estamos viendo en el contexto histórico de la lepra? ¿Qué significa? Es la consecuencia del pecado. Y también lo vamos a ver en Levítico 14, porque aquí habla de que Dios mandaba la lepra, ¿sí? Pero simbolizaba más que otra cosa el pecado, porque dice aquí en la palabra de Dios, cuando entren, le dice a Moisés, el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando entren en la tierra de Canaán, que les entrego en posesión, si yo hiciera aparecer manchas en alguna casa de su tierra, el propietario de la casa avisará al sacerdote y dirá, algo como lepra se ha esparcido en mi casa. Dice, y antes de exterminar la casa, el sacerdote ordenará desocupar inmediatamente para evitar que se contagien. O sea, fíjense, esto viene en Levítico, capítulo 14. ¿Qué significa esto? Que Dios está diciendo, si en una casa aparece la lepra, ¿y eso qué significa? Que aparece la lepra del pecado, de los que se han alejado de la ley que Dios le dio a Moisés. Moisés, si tú llegas a ver que en una casa empiezan a haber manifestaciones raras, algo está pasando ahí. Tiene que ir el sacerdote para ver primero si es algo. ¿Eso qué significa? Que era una casa contaminada, pero por el pecado. Se habían dejado contaminar por el pecado. Por eso la lepra en el Antiguo Testamento también dicen los exégetas teólogos que la lepra también hablaban de limpieza, no se hablaba de curación, no hablaban de sáname Señor de la lepra, hablaban límpiame. Y solo los pecados se pueden limpiar. La lepra en ese momento no es como hoy la conocemos, era completamente diferente. Incluso dicen que era parecida a cuando los cerdos les da la cisticercosis, que eran como puntos blancos. Los cerdos en ese momento eran animales impuros porque se revolcaban en el lodo, en el fango, en la porquería, entonces eran animales sucios, sí, no dignos de ser comidos, ¿no? Claro. Entonces la lepra en el ser humano en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, significaba contaminación. Nos contaminamos del pecado. Hoy nuestra casa está contaminada de pecado, nuestra casa tendrá lepra, nuestra vida tendrá lepra, nuestro matrimonio, mi propia vida, ya no veo al otro, ¿no? Porque es bien fácil siempre ver los pecados o la lepra del marido o la lepra de la mujer, en este caso el pecado, por así decirlo, ¿no? Es bien fácil, pero vamos a entrar en nosotros. Por eso yo les decía, a los que estamos atravesando momentos difíciles, situaciones como tipo depresión, situaciones nerviosas, vamos a ver qué lepra me está enfermando por dentro. En mi caso, yo era una mujer que tenía muchos miedos, ¿sí? De los que el Señor me tenía que sanar. Miedo de preocuparme de tantas cosas externas y de no, ¿por qué? Porque no era Jesús el centro de mi vida. En el momento en que yo dije, renuncio a todo y ninguna persona, no voy a ser infeliz a causa de las decisiones de las demás personas. Yo decido ser feliz y dejar de estarme preocupando porque lo que más me importa en la vida, el tesoro más grande, mi perla preciosa por la que yo dejé todo, tiene nombre y se llama Jesucristo. Y amén. Ningún ser humano va a ser más grande que Jesús en mi vida. Y cuando yo empecé a trabajar ese despojamiento, porque yo reconozco que mi depresión fue un despojamiento profundo en mi alma, de mis inseguridades, de mis apegos emocionales, apegos a mis hijos, apego a mi esposo, apego a cosas materiales, apegos a la familia. Dios empezó a trabajar mis apegos y incluso el mismo sacerdote me empezó a decir, no
puede depender tu felicidad de nadie más que de Jesucristo. Amén. Cuando tú encuentras la felicidad en Jesucristo, cuando tú encuentres esa plenitud en Jesucristo, vas a ser feliz y vas a poder ser feliz a los demás. Y te digo otra cosa, amigo el sacerdote, todos los que están a tu alrededor te van a fallar. Tú les vas a fallar a ellos también, porque somos seres humanos. El día en que tú te despojes de todo, vas a encontrar la verdadera felicidad. Y yo llevaba 17 años, 18 años sirviendo al Señor, ¿sí? Cuando yo tuve el proceso de depresión. Y recuerdo que cuando yo decidí vivir ese proceso de sanación, cuando yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Aquí está todo, yo no puedo vivir de esta forma. Yo atravesé la depresión 2 años, siendo incluso coordinadora de una comunidad con mi marido. No sé cómo le hice, solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, me hacía levantarme de la cama para ir con mis hermanos a hablarles de Dios. Y era algo que yo regresaba llorando porque yo quería creer lo que estaba predicando. Yo quería vivir la sanación que otros delante de mí estaban viviendo y yo no la podía vivir. Y era algo muy frustrante y muy duro para mí. Bendito Dios que mi esposo siempre estuvo conmigo. Creo que si él no me hubiera ayudado como me ayudó, me comprendió, me abrazaba cuando yo más lo necesitaba, que mi madre llegara en las mañanas a ver cómo estaba, que esa gente que me ayudó a sentirme bien, mis amigas que me hablaban, me levantaban, creo que era Dios diciéndome, hey, adelante, mientras yo ya no tenía esperanza de vida, yo sentía que yo me iba a morir. Yo cuando vivimos un retiro muy fuerte, que Dios nos permitió vivir en República Dominicana, y era una oración de tanto poder, tan poderosa. Recuerdo que tuvimos la gracia y la fortuna de conocer a María de San Giovanni, que fue fiel amiga del padre Emiliano Tardif. Hizo una oración tan hermosa y fue donde yo verdaderamente me arrodillé, me postré como el leproso y le dije, Señor, te entrego la lepra de mi vida porque me está matando, me está consumiendo por dentro. Tómame. No soy nada, Señor, no soy nadie. Y si tú no me ayudas, yo ahí me voy a quedar. Ten compasión de mí. Yo le lloraba, me postré y recuerdo que le dije, envíame una vez más el aliento de vida que es Jesucristo. Y le grité con una desesperación muy grande, ¿no? Y le dije, Señor, tú eres la fuerza divina. Mándame tu Espíritu Santo porque yo ya no tengo fuerza. Él es la fuerza de lo alto. Entra en lo más profundo de mi corazón y sáname, Señor. Entra. Y recuerdo, porque cuando yo lo platiqué, recuerdo que algo me golpeó el pecho. Y fue algo tan fuerte, a final de cuentas yo pedí la fuerza divina y entró en mí el Espíritu Santo con una fuerza que me quitó la respiración. Yo sentía que me estaba ahogando. Yo tuve que salirme del lugar a toser, a llorar, y sentí que algo se rompió, que algo se liberó. Yo creo que me limpió, me arrancó esa lepra del miedo, de las inseguridades, de muchas cosas que yo estaba viviendo. En ese momento Ale tuvo Dios le habló fuertemente también, que ya después platicará su testimonio, y esa fue una respuesta que Dios me dio a mí, otro regalo grandísimo a esa angustia que yo estaba viviendo en ese momento. Y Ale le habló, y en el momento que le habla Ale, también me habla a mí. Bueno, fue una cosa extraordinaria. Recuerdo que yo lloré por horas. Mucha gente, yo me fui a la capilla de adoración, donde estaba la gente de intercesión. Mucha gente se acercó a interceder por mí. Nunca había llorado, ni siquiera en mi primer retiro, tanto como en esa vez. Y fue una limpieza profunda, porque desde ese momento mi depresión se fue y yo fui otra persona. Y le doy gracias a Dios porque me limpió de esos miedos, de esas inseguridades, puso en orden mi vida. Primero Dios, luego mi esposo, luego mis hijos y luego todo lo demás. Y cuando Él puso en orden, cuando yo permití que Él pusiera orden, porque es un Dios de orden, mi vida cambió. Y he encontrado la paz, he encontrado la fuerza. Bendito Dios, hemos atravesado situaciones difíciles y de repente veo angustiado a Alejandro y le digo, tenemos un Dios grande, cuando antes yo me hubiera puesto a chillar con Él, ¿no? Yo me hubiera puesto a llorar con Ale, o a estar nerviosa, a estar con ansiedad. También me salieron manchas en la cara, también me manché mucho de la cara
como signo de muchas cosas que estaba viviendo yo, pero ahora Dios me ha dado la fuerza, sobre todo la fe que yo no tenía, porque ahora difícilmente algo me mueve como me movía antes. Y eso es un milagro de Dios. Yo te pido que dejes que hoy Dios limpie tu lepra. La lepra está asociada al pecado. El pecado viene con los miedos, con las inseguridades. Aquí lo dice, que era en ese momento que era como un castigo de Dios, ¿no? La lepra estaba, dice en hebreo, era zarat, castigo, y en griego lepra, castigo, maldición de Dios. Entonces las personas que llegaban a tener lepra era precisamente una manifestación corporal de los pecados que tenían adentro. Se manifestaba, se manifestaba. Entonces, por eso los sacerdotes los exiliaban, los expulsaban, andaban, acuérdense que con una campanita diciendo, soy impuro, nadie se les acercaba primero para no contagiarse, porque era una condenación a muerte, ¿no? A la soledad, a la muerte, a la tristeza, al destierro, y es como dice Ale, yo creo que las cárceles de hoy, donde todos están ahí adentro porque saben que han hecho algo mal, saben que están pagando las consecuencias, están apartados del mundo, pero no por eso no significa que no puedan ser limpiados, que no pueda el Señor salvarlos, porque Él vino a limpiarnos del pecado. Después de los evangelios no se habla de lepra. Jesús con su sangre preciosa, de ese tipo de lepra, de esas manchas, y lo podemos ver en algunos escritos teológicos, ¿no? Ya no se habla de esa lepra. Desde que Jesús murió, limpió todo ese pecado que veníamos arrastrando en el Antiguo Testamento con su sangre preciosa, porque Él vino por los pecadores. Él nos ama, no ama nuestro pecado, pero nos ama a nosotros en nuestra debilidad, en nuestra miseria como pecadores, y Él te dice, yo puedo y quiero limpiarte, y quiero curarte, pero no nada más quiero quedarme aquí, quiero salvarte. Si tú me entregas todo y me haces el Señor de tu vida y confiesas que Jesús es tu único Señor y que a Él amarás por sobre todas las cosas, no solo te vas a curar, no solo te vas a limpiar, sino te vas a salvar. Así es que como esos 9 leprosos, no te desesperes, como dice Emma, tenemos muchos años trabajando para el Señor, pero siempre va a haber algo que nos va a estar aturdiendo, ¿no? No te desesperes, no te vayas del Señor, no hagas lo que los nueve leprosos, que tal vez ya consiguieron algo, sanar su cáncer, sanar su COVID, sanar la influencia, familiar, todo lo que están, y cuando sanas, cuando logras tu objetivo, pues te desapareces, ¿no? ¿Dónde están? Decía el Señor. ¿Dónde están los 9? Por ejemplo, ya no los miro. ¿Cuánta gente? No pierdas, ¿no? La esperanza, no pierdas la fe. No te vayas, espérate. No te cambies de religión, no, aquí está todo. O sea, hay mucho que no conoces. Luego por la ignorancia, o porque nos hablan bonito, nos vamos a otro lado y nos empezamos el mundo y todo nos empieza a distraer. Aguas. Ten mucho cuidado. ¿Qué me querías decir? Sí, que mucha gente, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de intercesión que nos piden constantemente. Hay señoras que nos hablan, oye, puedes pedir por mí, puedes pedir por mí, amigas, todo, ¿no? Cuando reciben el milagro, todas aquellas personas por las que tú pediste, sería maravilloso que ahora esas personas se convirtieran en grandes intercesores. ¿Y dónde están? Dios les ha hecho el milagro, pues ahora yo abro un grupo de oración. Dios me hizo el milagro, pues ahora mi casa va a ser un centro de rosario, de rezo del rosario. No, Dios les hace el milagro y se vuelven a ir, vuelve a pasar algo y buscan a todas las amigas que saben que son religiosas y que se la pasan en oración para pedir oración. Y yo te digo, ¿cuándo tú te vas a convertir en una persona de oración, amén, ¿no? Sí, por ejemplo, dice una vidente también, Ivanka, una vidente de Medjugorje. Ella es la vidente más oculta, pero no porque se quiera ocultar, sino que ella casi no sale al público. Pero cuando ha salido, cuando la han podido llegar a ver, mucha gente le dice, oye, ora por mí, oye, ora por mí, oye, ora por mí. Y en una ocasión, en un discurso, dice, a mí me llama mucho la atención
que tanta gente me pide que ore por ellos. Dice, como si María no escuchara la oración de ellos. Dice, María me ama a mí tanto y me escucha tanto como los escucha cada uno de ustedes. Yo puedo orar por ustedes, pero ¿cuándo ustedes van a orar por ustedes y cuándo ustedes van a orar por los demás? Y tiene toda la razón. Le pedimos a toda la gente que ore por nosotros y es válido, pero también tu oración es válida. También tu oración es escuchada. Esa oración insistente es la que Dios oye. Y por ejemplo, dicen que la oración es como cuando echamos cohetes al cielo, ¿no? Echas un cohete y un de esas palomas, ¿cómo se llaman? De esas grandes que se ven en las fiestas, ¿cómo se llaman? Bombas, ¿no? De esas bombas, ¿no? Que se ven en las fiestas de pueblo, ¿no? Dicen que cada oración que tú haces es como una bomba de esas bellísimas en el cielo. Haz una, obviamente la van a ver. Haz 100 y van a ser muchas. Va a decir el Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Alguien dijo, me voy a acordar después qué santo dijo que son como luces que se encienden en el cielo. Así es que echa bombas al cielo, echa muchas, no eches una, no te canses, ora, insiste, hasta que el Señor diga, le voy a sanar, le voy a concederlo por su insistencia. Entonces vuélvete una persona insistente en el amor de Dios y no te olvides de ser agradecido. Amén. No te olvides, hay que ser agradecidos con Dios. Si estás pasando por una situación difícil, dale gracias a Dios y verás qué bueno es el Señor. Alaba a tu Señor, póstrate, arrodíllate, pon tu rostro en el piso y dile, Señor, no soy nadie, no soy nada, pero yo no quiero ser malagradecido como esos 9 leprosos que salieron corriendo. Yo quiero regresar y darte gloria, no hoy, siempre, porque en el camino, Señor, quiero ir sanando hasta poderme encontrar contigo en el cielo y vivir la plena libertad y la plena felicidad que tú me estás dando y que tú me quieres dar. Amén, Señor. Bueno, pues vamos a cerrar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor, gracias, amado Señor. Gracias porque cada que he caminado, cada paso que doy, Señor, soy como esos 9 leprosos. Cada paso que doy, siento que estoy sanando. Y esta prédica, esta oración, este hablar, este escuchar, Señor, también me está sanando. Cada que me acerco a ti, Señor, me enamoro más de ti. Cada paso, cada momento, Señor, siento tu presencia en mi vida. No me quiero alejar, Señor, no me quiero ir nunca, porque sentirte conmigo me ha hecho muy fuerte, Señor, para tomar decisiones, muy seguro. Mis decisiones, Señor, ya no he pasado miedos, hambres, y cuando los he pasado, siempre tu Espíritu me ha llenado y me ha dado esa inteligencia para poder brincar ese problema, para poder salir de esa situación. Gracias, Señor, y te entregamos toda nuestra lepra, toda nuestra infección, todo nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, límpianos, pero también, aparte de ser limpios, Señor, queremos salvarnos como ese leproso, ese único leproso. Así quiero ser, Señor, quiero regresar siempre a ti, a darte la gloria, a postrarme a los pies tuyos, Señor, poner mi cara en el piso y reconocerte como mi Rey, como mi Salvador, Señor. Estoy a tus pies, Padre amado. Perdóname y perdónanos por todas las veces que te hemos fallado, por todas las veces que te hemos tratado mal, por todas las veces, Señor, que no hemos dado testimonio, por las veces, Señor, que hemos sido situación de pecado con nuestra familia, con nuestros amigos, que se nos nota, exacto, esa lepra, Señor. Quita nuestra lepra de nuestra cara, quítanos, Señor, y queremos convertirnos. Sigue sanando, quiero seguir caminando, Señor. Todavía hay mucho que sanar en mi vida, pero no quiero desviarme como esos leprosos. Quiero ir hacia ti siempre, siempre, Señor. Todos los días quiero comer de ti, Señor. Todos los días quiero comer la Eucaristía. Todos los días quiero sentirme en tu presencia, porque yo sé que al estar en tu presencia puedo regresar a ti como ese único leproso, Señor. No quiero, Señor, ser como aquellos 9
que no regresan, Señor, a dar gracias por todo lo que hay, por todas las veces que hemos sido testigos de sanación, de liberación, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Padre amado. Bendito Gracias, seas, Señor. Gracias, Señor. Nos consagramos a ti, Padre, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos leprosos, reconociendo que incluso nuestra casa, nuestro hogar puede estar infectada, Señor. Y permítenos, Señor, poder ser limpiados. Limpia nuestro hogar, limpia mi matrimonio, limpia la relación entre mi esposo y mía, limpia mi relación entre nosotros y nuestros hijos, limpia a nuestros hijos, Señor, de esa lepra, si nosotros hemos permitido que el pecado llegue. Limpia nuestro hogar, Señor, para que podamos no solo ser limpiados y sanados por ti, sino para que mi casa se salve, Señor, mi hogar, mi esposo, mi familia, mi matrimonio, nos salvemos, Señor. Todo esto, Señor, te lo entrego a ti y lo postro a tus pies. Postro mi lepra, Señor, límpianos, Señor. Queremos ser sanados y salvados, Señor. Límpianos, Señor. Señor, te gritamos como esos leprosos, Señor. Aquí estoy, aquí estamos, Señor, aquí estamos levantando nuestras manos, Señor, diciendo, límpianos, Señor, síguenos sanando, síguenos liberando, Señor, sigue transformando nuestra vida. Sí, Señor, síguenos, queremos ser luz, Señor, queremos ser luz en la oscuridad, en donde nos paremos, Señor. Queremos llevar tu testimonio, tu prédica, queremos llevar tu palabra, queremos seguir sirviéndote, Señor. A los que están leprosos, sí, Señor, gloria a ti, Señor. Señor mío, Dios Amén, mío, pedimos Señor, la intercesión de la Señor. Santísima Virgen María, Sí, mamita María, que tome Madre nuestra mano Santa. en este camino, Mamita en María, esta te vida alabamos. que no es fácil, pero para que tomados de la mano de ella podamos ir siendo sanados y limpiados en el camino, Señor, hasta poder encontrarnos contigo, con ese bello rostro y poderte dar toda la gloria por toda la eternidad. A ti, Madre, te decimos, Madre, entra en nuestro hogar y ayúdanos a limpiar de esta lepra con tu intercesión. Ayúdanos, Madre, porque solos no podemos. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Clamamos la sangre de Cristo, clamamos el santo nombre de Jesús, para que en su nombre y por su preciosa sangre y los méritos de su pasión, de su muerte y sobre todo para la gloria de su resurrección, seamos limpios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, se me olvidaba algo. Que Dios sea lo primero, como ese leproso, que fue limpiado y sanado. Los otros 9 le dieron prioridad al mundo. Que para ti sea primero el Señor. Y no nada más en esto, sino en toda, en tu ministerio, que sea primero el Señor. En tu ministerio, en tu trabajo, en la iglesia, en lo que hagas. Nosotros tenemos trabajo, tenemos negocios, pero lo primero para nosotros es estar aquí sirviendo. Que para ti lo primero que sea, como ese hombre, es servir al Señor y darle la gloria a Él, primero que cualquier cosa. Amén. Amén. Para toda la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos de aquí 8 días. Muchas gracias por sintonizarnos. Y gracias por interceder por nosotros a todos. Los queremos mucho. Recuerden, todas estas prédicas las estamos compartiendo también en nuestra canal de YouTube, que se llama Alejandro y Emma Villaseñor. Por ahí pueden pues compartir y ver, bueno, tenemos algunas prédicas más. Y esto lo hacemos para que... Ojalá que pueda llegar alguna persona y que le sirva con Amén. Una persona que Exacto. le sirva. Gloria a Dios. Ese es el fin Amén. de esto. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Cuiden a sus familias, a sus hijos.